Hola amigos de quienique.com, continuamos trayendo a todos los candidatos al Senado de la República y la Cámara de Representantes. El día de hoy estamos con Olga Lucía Velázquez, ella es candidata al Senado de la República por el Partido Liberal. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Mateo, y gracias por la invitación. Bueno, cuéntanos un poco acerca de su gestión porque usted ya ya perteneció al Congreso de la República como representante, de hecho, este periodo lo está terminando. Cuéntenos un poco acerca de esa gestión. Bien, mi nombre es Olga Lucía Velázquez. Yo actualmente soy representante a la Cámara por Bogotá, pero tengo una trayectoria de vida pública en la ciudad. 10 años duré en el sector salud, 5 años en Fontibón, donde logramos construir un hospital gracias al trabajo mancomunado con la Asociación de Usuarios, el COPACO y la Secretaría de Salud. Estuve 5 años en la localidad de Suba, donde también abrimos el hospital, lo pasamos de primero a segundo nivel y abrimos el hospital de la ciudad de Cali con 152. Fui subsecretaria de Integración Social, fui secretaria de Gobierno de Bogotá, trabajé con Fernando Carrillo en el Ministerio del Interior y luego sí doy un paso al ejercicio político. Nunca pensé hacer política, pero yo soy una mujer de fe y creo que Dios nos pone misiones en la vida y esta es una de ellas, porque lo más difícil que he hecho en mi vida es hacer política. Muy duro. Yo entiendo la política como el arte de servir. Quien hace política como el arte de servir tiene que tener vocación de servicio, y tener vocación de servicio significa que tus intereses personales y familiares se ponen a un ladito o en la puerta de atrás, y al frente están los intereses de todos, y eso implica unos sacrificios muy fuertes y es a lo que yo todos los días me enfrento, porque las jornadas son largas, porque cada reunión es distinta, porque la necesidad de transmitirle a la ciudadanía la importancia que tiene el voto, el poder que tiene en sus manos, el poder que la democracia les da, no ha sido fácil, pero no es imposible tampoco, y en ese ejercicio estamos. Yo llegué a la Cámara de Representantes con la mayor votación de Bogotá, Partido Liberal. Fue la primera votación del Partido Liberal a la Cámara de Representantes. Y durante estos 3 años y medio he tenido una gestión muy productiva. Primero porque he estado en los 3 años elegida como mejor congresista. En primer lugar, en segundo lugar, en el segundo año fui el primer lugar, el primer año estuve dentro de los 3 primeros, en el tercer año también estuve dentro de los 3 primeros, el año pasado fui seleccionada dentro de las 10 personas más influyentes en materia de educación en el país por el Observatorio de Universidades, fui la única congresista dentro de esos 10. Es decir, he estado posicionando el ejercicio que he venido realizando en el Congreso con disciplina, con dedicación, pero también sobre unas causas puntuales. En materia de educación, por ejemplo, logré sacar la ley 1825 que le da más recursos a la Universidad Nacional y a la Universidad Distrital. He venido defendiendo y fomentando la educación pública, sobre todo el tema de la universidad pública. En diciembre del año pasado dio tránsito a una ley que le estaba quitando la posibilidad a las universidades públicas de hacer contratos interadministrativos. Era el artículo 5º y todo el mundo hablaba del artículo 5º de esta ley de infraestructura, sí, que fue una gran conmoción porque decían, no, es que se tiene que quitarle esa posibilidad a las universidades. Yo me opuse a que le quitaran esa opción a las universidades porque muchas universidades tienen entre el 30 y el 35% de sus ingresos de los contratos interadministrativos que realizan. La ley 30 pone a las universidades públicas a generar ingresos propios y esta ley le estaba quitando esa posibilidad. Logramos eliminar ese artículo 5º, total, hoy las universidades siguen generando contratos interadministrativos. Soy una contradictora del programa Serpilo Paga. Creo que en contra. Estoy en contra, sí. ¿Por qué? Estoy en contra del programa Serpilo Paga porque creo que es perverso para el sistema. De hecho, creo que no hay sistema de educación en nuestro país. ¿No hay sistema de educación? No, no hay sistema de educación. ¿Por qué? No hay sistema de educación porque nuestro país tiene una formación por ciclos. Está el ciclo de educación inicial, que depende del ICBF. Está el ciclo de educación primaria, secundaria y media, que depende de las secretarías de educación de los municipios y las gobernaciones.
Está el ciclo de formación para el trabajo, que depende de 5 entidades, 4 ministerios y el SENA, que son el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud y el Ministerio de las TICs. Y está el ciclo de formación universitaria, que depende del Ministerio de Educación, el ICETES y el ICFES. Ninguno interactúa con ninguno, ningún ciclo interactúa con ningún ciclo. Ninguno tiene una coordinación ni una rectoría de principio a fin, es decir, desde la educación inicial hasta la educación superior. Cada ciclo tiene una entidad referente. ¿No pensaría uno que el Ministerio de Educación es el que se encarga en últimas de todo? Debería hacerlo, pero no lo hace. Debería. Debería haber una articulación entre un ciclo y otro, pero tampoco existe. Cuando no hay, yo soy ingeniera de sistemas y mi lógica de procesamiento de la información es sobre los procesos. Cuando usted habla de un sistema es porque tiene una entrada, tiene un procesamiento y tiene una salida. Y ese sistema interactúa, se relaciona para generar un resultado. Cuando yo tengo un ciclo de educación inicial que no interactúa con la primaria, es decir, yo no sé qué estudiante le estoy entregando, ni tampoco le estoy diciendo al bachillerato qué estudiante le estoy entregando a la universidad, y la universidad se queja del bachiller que entra, que no sabe leer, que no sabe comprender un texto, y le toca a veces hacer cursos de nivelación como los PEAMA, por ejemplo, que son un programa que diseñó la Universidad Nacional para hacer una nivelación prácticamente de los contenidos académicos con los que vienen estudiantes especialmente de la zona rural. Pues eso significa que tenemos graves problemas en todos los ciclos. No hay interacción y no hay articulación y no hay un ente rector de todo. Por tanto, no hay sistema real. Hay ciclos de formación con responsables, pero no hay sistema educativo en nuestro país. Tanto así, un resultado, porque el DNP, el Departamento Nacional de Planeación, hizo un estudio para presentarle a la OCDE de cómo está nuestros ciclos formativos en el país. Y evidenció que de cada 10 estudiantes que ingresan a la primaria, 8.5 se gradúan de la secundaria, 4 de la media. Y de esos 4, solo 2 ingresan a la educación superior. Y de esos 2 que ingresan, solo 1 termina graduado. Es decir, en el tránsito entre la primaria y la educación superior se quedan 9. 9 estudiantes que no tienen opción. 9 estudiantes que la mayoría se quedan en la informalidad. O que 9 estudiantes que algunos ni estudian ni trabajan y terminan engrosando el grupo de los ninis. Es decir, nosotros tenemos un grave problema en el sistema educativo y tenemos que empezar a pensar en serio en el sistema educativo. Hemos ido por las ramas, entonces hablamos de la financiación, nos encontramos con el ICETEX, nos encontramos con la deserción escolar. Y cuando uno ve en la Constitución, Mateo, que es obligación el estudio en nuestro país desde los 5 años hasta los 15, y ve que de 10 niños que ingresan a la primaria, solo terminan graduándose 4, 8.5 en la secundaria, pues tenemos ahí un incumplimiento no solamente de la Constitución, sino que en ese espacio hay educación gratuita y cobertura universal. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué está pasando con la educación? Entonces, el tema de la educación, que es uno de mis temas de vida, es decir, yo creo que la educación no solamente es la vía, es el camino, sino es lo único que nos abre oportunidades, y siempre lo trabajo con mucha intensidad porque yo soy el resultado de la educación. Yo nací en Villavicencio, en una familia muy humilde de Villavicencio. Vivíamos en el barrio Nuevo Ricaute. Estudié en la escuela pública del barrio, en el Camilo Torres, y luego me fui a estudiar a un colegio público, el Francisco José de Caldas, y me vine a Bogotá a estudiar como cualquier colombiano, a trabajar de día y a estudiar de noche. Me gané la beca porque sin beca no podía estudiar. Disciplinadamente, comprometida, saqué uno de los mejores promedios de la promoción y la universidad me ayudó a conseguir mi primer empleo, gerente de operaciones de una empresa. Y ahí en adelante seguí estudiando especializaciones, una maestría, y cada vez tenía más posibilidades y más campo de acción. En ese orden, soy prueba que la educación le abre a uno posibilidades y oportunidades, independiente del lugar donde tú nazcas, independiente de la familia de donde nazcas. Entonces, yo voy a luchar y no voy a descansar hasta no lograr, hasta que logremos mejor.
no voy a descansar hasta que logremos un sistema educativo real en nuestro país y una ley estatutaria que nos garantice desde la educación inicial hasta la educación superior el derecho a la educación, con calidad, con pertinencia y con cobertura universal. Y el tema de ser pilo paga no ayuda precisamente a que se logre ese acceso a la universidad, ¿o no? ¿No estaría ¿Qué hace el funcionando? ser pilo paga? Lo que hace es que privilegia a las universidades privadas en detrimento de las públicas. Mira este dato. Cuando uno hace subsidio a la demanda, ¿qué es subsidio a la demanda? Que yo fortalezco los fondos de quien presta el servicio, en este caso una universidad. Lo mismo pasa, y ¿por qué hablo del subsidio a la demanda? Porque la misma teoría está sobre la salud. Hay subsidio a la demanda y no subsidio a la oferta. Entonces, el subsidio a la demanda, ¿qué hace? Usted incentiva a que el estudiante venga a mi universidad, entonces se genera un marketing, un mercadeo, que lo hacen muy bien las universidades privadas. Y en ese orden, el semestre empieza a tener un incremento, de tal suerte que hoy hay universidades que cobran un semestre de medicina en 24 millones de pesos, semestres a 17 millones de pesos. Uno no puede estar pensando en el flujo de recursos de una universidad. Hay universidades privadas que hoy dicen, no, nosotros somos la mayor universidad pública del país porque tenemos más pilos paga. Perdóneme, es que aquí la responsabilidad del Estado y los recursos públicos son para fortalecer la universidad pública, porque hoy se están cayendo edificios deteriorados, además edificios considerados patrimonio histórico, patrimonio cultural, porque los recursos están llegando líquidos, fondeando a las universidades privadas. O sea que los recursos de ser pilo paga deberían invertirse más bien en las universidades públicas. Claro, o las universidades privadas ofrecer el valor del semestre al mismo costo que le sale a una universidad pública. Y que Debe haber no tenga que equidad. darles. Mira, el año pasado, cerca, no tengo la cifra exacta, pero cerca de 5.000 estudiantes que están hoy en el programa Ser Pilo Paga pasaron a la Universidad Nacional. Pero como los tiempos son distintos, primero presentan el examen, pasan y la notificación les llega después de haber presentado el examen. Después de haber pasado a la Universidad Nacional, terminan pasándose a una universidad privada. Ya pasaron, son pilos, pasaron el examen además de la Nacional. ¿Por qué no se quedan estudiando allí en la universidad? No, sacan los estudiantes y se inscriben en una universidad privada. Eso pasó ahora en el último corte. Entonces me parece que es perverso estarse peleando en la guerra del centavo las universidades. No, aquí lo que tenemos es que pensar cómo se ahorran más los dineros, cómo se optimizan, pero además cómo valoramos y defendemos lo público. O sea, yo creo que no podemos seguir fomentando un programa que genera mayor inequidad. ¿Por qué mayor inequidad? También hay un estudio que pagó el mismo DNP frente a cómo es ese comportamiento de los estudiantes pilos con el resto, porque una de las teorías del pilo paga es que necesitamos integrar y no segregar, pero resulta que el resultado de este estudio arrojó que los pilos se la pasan con los pilos, y dice la expresión textual de una niña que entrevistaron en este estudio, dice, los pilos con los pilos y los ricos con los ricos. No hay integración, al contrario, hay matoneo, hay afectación de la autoestima. O sea, nosotros no podemos tapar el sol con dos manos. Queremos integración, magnífico, integremos, pero también consideremos y miremos las realidades que estamos viviendo. Es que lo más difícil para avanzar es la realidad es cruda, la realidad no es fácil. Tenemos que avanzar sobre la realidad que tenemos en el país, pero un programa que incentiva a los estudiantes irse a las universidades privadas, que limita los recursos a las universidades públicas y que vende una idea de mejor estatus, porque aquí es un tema de ranking y de estatus. No, la educación no es de ranking ni de estatus, la educación es de comportamiento, la educación es de mejor ciudadano, la educación es de una mejor sociedad. Evaluemos la calidad frente a qué tipo de ciudadanos tenemos hoy y cuál es el tipo de ciudadano que necesitamos. Me decía usted que esos problemas de la educación también se ven en otros sectores como el de la salud, que es otro de los que usted también trabaja. ¿Cómo está la situación de la salud actualmente? El sistema de manejarlo mediante EPS e IPS ¿es el que debería tener un país como Colombia o deberíamos también replantear ese modelo? Tenemos que replantear el modelo. ¿Por qué? Porque la lógica de la salud hoy, tal como lo hizo la Ley 100, también
hay un subsidio es a la demanda. Cuando el subsidio es a la demanda, pues lo que le interesa a quien presta el servicio es que me demanden el servicio, porque entre más servicios me lleguen, más me pagan. Entonces no estoy motivando la prevención ni la salud, sino lo que estoy motivando es la enfermedad, porque entre más consultas, entre más cirugías, entre más procedimientos me lleguen, más facturo, y si más facturo, más me pagan. Esa es la perversidad del subsidio de la demanda. Por eso es lo mismo que un Serpilo paga subsidio de la demanda, pues sé que me van a elegir a mí, más subo la matrícula y nadie me controla. Lo mismo pasa en el sector salud. Más demando servicios, más enfermedad, menos salud y menos prevención. Por eso la lógica en el sistema de salud tiene que cambiar. Y tiene que cambiar centrada no en la factura, sino en el ciudadano, en la persona. Cuando usted llega hoy a una consulta médica, Mateo, ¿qué es lo primero que le dice el médico? ¿Ya facturó, Mateo? Toca pasar la boleta que ya Ya facturó. Mateo, ¿no has facturado? No te puedo atender. Ve y facturas y vienes. Claro. ¿Quién es más importante entonces? La factura, porque Mateo está ahí para que lo atiendan y Mateo viene enfermo, quieres que lo atiendan, pero no lo pueden atender, Mateo, hasta que no traiga la factura. ¿Qué significa esto? Que la lógica está centrada en la factura, es en el pago que yo tengo que pedirle a la EPS que luego me reintegre. Por tanto, la lógica, si no cambia, pues no cambia el sistema. Lo primero que tengo que pensar es en el paciente. Si pienso en el paciente, centro la atención en él y no en la factura. Para eso tengo que hacer un segundo tema y es cambiar la forma de pago. No puedo seguir pagando solamente subsidio a la demanda. Tengo que pagar subsidio a la demanda y subsidio a la oferta, pero un subsidio a la demanda basado en la prevención. Cuando yo hago un subsidio a la demanda basado en la prevención, me preocupo por la salud de Mateo, porque si Mateo se enferma no me lo van a pagar. Entonces yo sí tengo que preocuparme y llamar a Mateo. Mateo, ¿ya te hiciste el examen de la próstata? Mateo, ¿ya viniste a tu examen de optometría? Mateo, ¿ya hiciste tu examen de audiometría? Mateo, ¿hace cuánto no haces una revisión de tu riñón? Porque es que me genera más costo atenderte una diálisis que mantenerte sano tu riñón. Mateo, ¿ya fuiste a tu control de hábitos de vida saludable? Es decir, si a mí me pagan por la salud de Mateo, pues me preocupo por la salud de Mateo, pero como a mí no me están pagando hoy por la salud de Mateo, sino me están pagando es por la enfermedad de Mateo, pues me preocupo es que Mateo venga a mi consulta, venga a mi cirugía, vaya a la diálisis, ¿ves? Claro. Entonces, lo segundo es cambiar la forma de pago para pagar sobre indicadores de salud. Lo tercero es recuperar el médico familiar. ¿Por qué recuperar el médico familiar? Cada vez que tú, Mateo, pides una cita, te toca con un médico distinto. Ese médico, sí, que es cada vez distinto cuando acudes a él, pues no logra conocerte, no logra generar confianza en ti, no logra garantizar la trazabilidad de lo que te está pasando. Y resulta que la salud es el resultado de múltiples determinantes sociales. Razón por la cual, si tú vives cerca de un humedal, cerca de un botadero de basuras, si tienes una calle sin pavimentar, llueve continuamente, tus afectaciones en salud son diversas y distintas a una persona que vive en una calle pavimentada, tiene un parque al lado, puede salir a recrearse. ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces, un médico familiar, ¿qué hace? El médico familiar te conoce a ti, conoce a tu familia, conoce tu entorno y sabe cuáles son los determinantes sociales que pueden afectar tu salud. Y sobre eso trabaja el médico familiar y hace acciones preventivas y hace acciones correctivas y además te invita a tener hábitos de vida saludable, porque sabe que tú como médico familiar eres el responsable de garantizar esa salud en Mateo, en ti, pero también es el responsable de decirle a Mateo, Mateo, usted también me tiene que ayudar y tiene que cuidarse y tiene que comer de manera saludable. Mire sus niveles de azúcar. Usted tiene que, por favor, dejar de consumir azúcares porque si no, su antecedente, su mamá, su papá son diabéticos. Usted está propenso a ser diabético. Entonces, por favor, Mateo, ayúdame porque tu autocuidado también forma parte de la salud. No solamente soy yo. Entonces, el médico familiar no solamente genera una relación de confianza, sino de cercanía y de mayor claridad frente a un diagnóstico. Cuando tú tienes un médico familiar, el médico familiar no se equivoca en el diagnóstico. Ahora, como tú vas cada vez un médico distinto, fácilmente un médico te da un diagnóstico, luego el otro te da otro y puedes pasar 6 meses, un año, hasta que al final alguien dé con el diagnóstico correcto.
Eso genera costos adicionales al sistema. No tener médico familiar genera costos adicionales. Y que la ¿Cuáles? persona se siga enfermando. El primer costo es que el sistema igual paga por ti. El segundo es que tú, después de ir varias veces al médico, pues terminas yendo a un médico particular y pagas una consulta particular. Luego terminas comprando unos medicamentos. Y luego terminas en una incertidumbre que no sabes qué tienes y es el costo de tu vida. Entonces, no tener médico familiar está incrementando los costos en el sistema de salud, pero sobre todo los costos de bolsillo de las personas. Entonces, si nosotros no cambiamos la lógica en el servicio de salud, en el sistema de salud, no vamos a tener salud. Vamos a seguir reproduciendo la enfermedad. Y un cuarto elemento dentro del sistema que necesitamos es la red prestadora de servicios. Se volvió común que la red prestadora de servicios sea donde la EPS se le considere enviar al paciente. No pregunta usted dónde vive, tiene para el transporte, nada. Usted puede vivir aquí en la localidad de Usaquén y lo envían para Soacha. O le dicen, no, mire, el convenio que tenemos vigente es en el Guavio, entonces vaya hasta el Guavio. Pero no hay un control de la red prestadora de servicios. La mayor parte, por ejemplo en Bogotá, la mayor parte de la red prestadora de servicios de salud se encuentra de la 26 hacia el norte y resulta que la mayor población que tenemos en Bogotá es de la 26 hacia el sur. Sí. Entonces, ¿cuál es la coherencia en la prestación de servicios? La red prestadora de servicios debe ser integral de acuerdo al lugar donde usted viva. Esa es la georreferenciación. 4 elementos fundamentales: cambiar la forma de pago, centrar la atención en el paciente, recuperar el médico familiar y tener una red prestadora de servicios cerca para que a usted lo atiendan donde evidentemente lo necesita y cuando lo necesita. Son los 4 elementos que yo estoy considerando dentro de un proyecto de ley que reglamente la ley estatutaria de salud y darle trámite ahora en el 2018. Bueno, lastimosamente se nos acabó el tiempo, pero igual muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Mateo, muchísimas gracias a ti. Un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan y nos ven en este momento. Si hay por quién votar, no se queden en las casas, salgan a votar el 11 de marzo, salgan a votar porque tenemos que participar. La responsabilidad y el poder de la democracia está en el pueblo y el pueblo somos todos nosotros. Por tanto, nosotros tenemos el poder en nuestras manos de elegir. Elijamos bien, si hay por quién votar. Y yo los invito a que me acompañen este 11 de marzo votando por el Partido Liberal y el número 4 al Senado de la República. Partido Liberal, número 4 al Senado de la República, porque tenemos que seguir luchando por garantizar la salud como un derecho. Tenemos que seguir luchando por garantizar la educación como un derecho, que no sea un privilegio la educación superior para unos pocos, sino un derecho para todos. Educación con calidad, pertinencia y de cobertura universal. Porque si hay por quién votar, los invito a que salgan masivamente a votar, salgamos todos a votar masivamente y participemos de esta gran fiesta de la democracia este 11 de marzo. Y los invito a que me sigan y me acompañen. www.olgaluciavelazquez.com y votemos. Partido Liberal, número 4 al Senado de la República. Y a ustedes, amigos de quienique.com, muchas gracias también por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden seguirnos en www.quienique.com. Allí encontrarán toda la información sobre las elecciones de este 2018 y también en nuestras redes sociales. Estamos como Quienique en Facebook, Twitter e Instagram. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.